Doctores, doctora Patricia, creo que estás por ahí. Sí, buen día, ¿cómo están todos? ¿Cómo está, doctor? Bien, bien, todo bien. Bueno, desde ya les anticipo que va a tener un poco de texto van a tener un poco de texto las diapositivas, pero lo que más quiero es que ustedes puedan preguntarme. Me acostumbro más así yo y no hablar solamente, así que les voy a pedir que hagan un pequeño esfuerzo durante 40 minutos para poder desarrollar esta parte que por ustedes en realidad ya es muy conocida porque vienen ya de 4 años prácticamente en donde son todos funcionamientos de las diferentes especies, enfermedades, y ahora lo que vamos a hacer un poco es simplemente juntar todo lo que ya aprendieron en, en lo que refiere a la producción bovina de carne. Espero que les sea útil la clase y que sea una forma de encarar diferente también las clases tipo videoconferencias y necesito muchas preguntas desde ya. Primero que nada, con esta foto lo que quiero ilustrarles es que la sanidad del ganado es a nivel poblacional. Siempre hay que mirar como esta vista por encima del corral a muchos animales al mismo tiempo, intentando simplemente percatarnos de algunos probables problemas que pudieran existir a nivel de población. Evidentemente, primero va a ser la visión poblacional y después si encontramos alguna anomalía individual, pues deberemos ir sacándola y analizándola en particular. Pero nuestros problemas a nivel de ganado de corte o producción bovina de carne y como las otras especies productivas, siempre tiene que ser nuestro enfoque poblacional, epidemiológico y poblacional. Aquí pueden ver en otra fotografía, ¿verdad? El famoso fenómeno que se da de las vacas con sus crías. Entonces también hay que mirar un poquitito en los rodeos, sobre todo en los rodeos de parición, cómo se encuentran las crías, cómo se encuentran las madres, el estado. Y no olvidar nunca que los pilares de la producción animal son estos: la sanidad, la nutrición, el manejo y la genética. Si descuidamos alguno de estos, la cosa no va a ir bien. No podemos fanatizarnos por ninguno de ellos, simplemente descuidando a los otros. Como ya vieron en clases anteriores, hay que tener un buen manejo nutricional, hay que tener buen manejo en general, como el profesor Valiente y el profesor Peralta habían dicho, para que la hacienda pueda ir bien, sin descuidar la sanidad y la genética, ¿verdad? Para poder explotar todos los caracteres productivos y para que nuestra empresa ganadera, porque así por más de que tengan 10 a 15 cabezas, deben verlo como una empresa, como una unidad productiva en serio, tenga los máximos réditos económicos. Así que esto es un simple recordatorio para que no olviden que estos pilares nunca deben ir por separado. Podemos especializarnos cada uno en alguno de ellos, pero a la hora de tener o manejar un establecimiento productor de ganado de cualquier tipo, siempre tienen que ir de la mano estos. La sanidad animal no es otra cosa que un conjunto de medidas que se ponen en práctica en todo tipo de explotaciones. ¿Para qué es? ¿Cuál es la finalidad? Preservar la salud de los animales. Y para ello es indispensable la obtención de producciones correspondientes. Un animal sano, así como un animal bien nutrido, así como un animal de buena genética, así como un animal bien manejado, va a ser un animal que va a tener muchas más chances de expresar todo su potencial. Así que esto, por favor, para cada uno de los conceptos que vimos, junten esos 4 conceptos y vamos a poder tener algo bien productivo. Vamos a hablar hoy de lo que son vacunaciones, desparasitaciones, del régimen legal vigente para la sanidad del ganado vacuno de carne, y vamos a dejar la parte de lo que es programa sanitario como un trabajo práctico que vamos a llevarlo más adelante. Estábamos como cátedra, ustedes ya saben, llevando los trabajos prácticos en sí, las prácticas, para final del programa, viendo una pequeña posibilidad de que sea del punto de vista presencial y poder tener mayor interacción. Está fijado ya para el mes de enero un trabajo práctico sobre programa sanitario, en donde ustedes van a tener que elaborar un programa sanitario
del servicio de otoño y yo les voy a mostrar hoy el de primavera, pero eso queda supeditado a la fecha que creo que está marcado para el 5 de enero, así que luego del brindis correspondiente por el año nuevo, esperemos que ya en una mejor situación, nos vamos a encontrar ahí. Hoy vamos a desarrollar hasta todo lo que es la parte teórica del programa sanitario. ¿Qué debemos decir? Que el programa tiene que ser con un fin preventivo, que tenemos que tener en cuenta aquellas enfermedades que puedan causar mortandad, limitación de la producción, y tenemos que entender una cosa, que la sanitación es una inversión más que un gasto. ¿Por qué una inversión? Porque no se va a terminar en ese proceso productivo, sino va a poder utilizarse en más de un proceso productivo, porque como ustedes saben, si hacen ganado de cría, las madres, ya sean las vaquillas, vaquillonas, vacas de primera, segunda o más pariciones, son la fábrica de ustedes, son su capital, entonces no es gastar, no es un gasto corriente, es invertir para que esos animales puedan ser productivos durante toda su vida. Tener en cuenta que se vacunan las enfermedades endémicas, también tener en cuenta que hay que abordar el problema de la parasitosis, porque esto está comprobado que disminuye la producción. Tenemos que entender que hay una relación de equilibrio en cuanto a la parasitosis entre los individuos parasitantes y los parasitados, pero que convivan de una manera armónica y sin enfermar al animal no debe ser nuestro mero objetivo, sino que tratar de mantener lo más controlado posible la situación para que siga produciendo de manera óptima los animales. Y tenemos que tener en cuenta que los problemas sanitarios son responsabilidad de cada establecimiento, a excepción de fiebre aftosa, brucelosis y otras enfermedades bajo control y erradicación. Siempre tienen que estar en nuestros programas sanitarios, en nuestro esquema sanitario, evidentemente enfermedades que son obligatorias, pero también quiero que tengan en cuenta que van a tener que tener una amplia visión de lo que es presentación de las enfermedades en la zona, qué significa, cuáles son las enfermedades más frecuentes en la zona, también cubrir la parte de enfermedades metabólicas carenciales. Así que es un poco complejo unir todo, no es simplemente vacunar contra las enfermedades que conocemos, sino armar algo que haga que la producción sea óptima e integral. ¿Alguna consulta hasta acá, señores? ¿O están durmiendo? Todo parece. Por ahora todo bien. Ok. Gracias. En cualquier momento de la exposición me interrumpen y yo escucharé un ruido y paro y ahí me hacen la pregunta. Entonces, eh, para tratar de ser más interactivo. En cuanto a vacunaciones, ¿qué tenemos? Que el objetivo de la vacunación es generar una respuesta inmune adecuada. ¿Por qué hay subrayé inmune adecuada? Porque de por sí el organismo animal tiene varios tipos de respuestas. Puede generar anticuerpos puede no generar anticuerpos, puede generar anticuerpos en escasa cantidad o una cantidad de anticuerpos en cantidad adecuada y suficiente para contrarrestar una posible infección de campo. Por eso yo subrayé inmune adecuada, porque no sirven las cosas que se hacen a medias, en ningún sentido, sobre todo en la producción. ¿Para qué tiene que ser adecuada esta respuesta inmune o cantidad de cuerpos adecuado? Para disminuir la probabilidad del ingreso de enfermedades. Ni siquiera luego es para que no ingrese la enfermedad, sino para que la enfermedad, si ingresa, encuentre buena cantidad de animales preparados para contrarrestar eso y que el efecto no sea muy grande. Eso tenemos que saber explicar muy bien al propietario, que no es que nosotros al vacunar ya estamos evitando el ingreso de un agente dentro del rodeo. O si no, no existirían enfermedades, ¿no? No, porque vacunas hay miles y miles de tipos y contra muchísimos patógenos.
Lo que sí uno quiere, perdón, es disminuir una probabilidad de ingreso y que ese ingreso que haya ingresado un agente del tipo que ustedes quieran ponerle, contra el cual ustedes hayan vacunado, desparasitado si quieren también, haga una merma importante en la producción. Eso es lo que yo necesito. Y entonces lo que quiero es disminuir la probabilidad de contacto entre animales susceptibles. ¿Cuáles son los susceptibles? Aquellos que no tienen un sistema inmune con respuestas adecuadas. Aquellos son susceptibles, aquellos que todavía no fueron vacunados, aquellos que hubo fallas en la vacunación. ¿Y para qué yo quiero disminuir esa probabilidad? Para evitar la propagación de la enfermedad. Acá no dice para evitar el ingreso ni evitar la aparición. O sea que eso tenemos que hablar bien y ustedes tienen que ser muy claros con los productores cuando van a insertar como un ítem dentro de la parte administrativa. Primero que nada, siempre los administradores la van a tomar como un gasto, entonces tienen que saber explicarle que es una inversión. Y ahí tienen que tener la suficiente habilidad para explicarle por qué quieren gastar X cantidad en sanitación y desparasitación. Porque ellos ven más productivo darle de comer nomás a un animal o comprar nomás animales de buena genética. Y lo de la vacunación, eso ya, total, ya tiene buena genética, ya está bien nutrido y ellos ya dicen que al estar bien nutrido ya tiene la buena defensa. Y convencerle desde el punto de vista sanitario es un poquitito más difícil porque según los patrones es un simple gasto. Entonces lo que nosotros tenemos que intentar es ver que la vida productiva de sus animales está en riesgo si descuidamos uno de los pilares de la producción. Esto vamos a pasar rápido porque es rememorar que son vacunas y los tipos de vacunas, les voy a ir citando rápidamente. Las vacunas son definidas o conceptualizadas, ¿verdad?, como compuestos que inyectando el organismo generan una respuesta inmune, forman anticuerpos protectores. Ahí ya les dije que hay tres tipos de niveles: hay un nivel de no respuesta, hay un nivel de respuesta baja, un nivel de respuesta mediana y un nivel de respuesta óptimo, ¿verdad? Vacunas vivas atenuadas, para rememorar, son aquellas que contienen virus, bacterias vivas, pero que no son capaces de enfermar. Porque ustedes saben que en su forma de elaboración fueron pasadas por diferentes tipos de tejidos de especies animales, entonces fueron perdiendo esa capacidad de enfermar. Las muertas inactivadas sí ya son aquellas que prácticamente es imposible que se produzca la enfermedad, proporcionan buena inmunidad, pues ya son simplemente los rastros de los virus y bacterias, ya no están vivas, evidentemente son muertas o inactivadas, pierden ya su capacidad de enfermar, pero de igual forma el organismo las reconoce como extrañas y genera anticuerpos, porque tienen el material genético intacto y el cuerpo ya las reconoce de igual forma y forma anticuerpos protectores. No vamos a entrar a ver ya más tipos de vacunas, simplemente vamos a ir viendo lo que van a ir encontrando en los catálogos. Una bacterina, por ejemplo, son bacterias que componen la vacuna que están ya inactivadas o muertas. También van a ver y va a hablar en el mundo de la sanidad animal de las vacunas monovalentes, aquella que tiene un solo tipo de antígeno, ejemplo la antirrábica. Las polivalentes, que en su mezcla tienen varias bacterias, virus o ambos en un mismo producto biológico. Actualmente la industria de las vacunas está muy avanzada en todos los ámbitos de la salud animal y humana. Las vacunas liofilizadas son aquellas que tienen virus vivos atenuados y conservados en forma desecada, que quiere decir que tienen dos medios: el diluyente y la parte compacta o liofilizada, que están en forma desecada. ¿Qué queremos con una vacuna ideal? Resistencia contra la enfermedad vacunada, máxima duración de la protección a una sola dosis. Esto no quiere decir que se tenga que hacer una sola dosis de esa vacuna, sino que nosotros queremos que induzca la inmunidad ya desde un primer momento, pero hay que hacer revacunaciones, evidentemente. Queremos que tenga una buena seguridad y efecto colateral mínimo, que sea estable al transporte y al almacenamiento y que tenga un bajo costo. Estable al transporte y almacenamiento implica que se debe poder transportar en las condiciones adecuadas y que no deba perder su composición. Tiene que tener un bajo costo también. ¿Qué vamos a ver de la vacuna? ¿Qué tenemos que cuidar de la vacuna? Que tenga una buena cadena de frío, entre 3 y 7 grados, dependiendo del laboratorio y las indicaciones. Tenemos que siempre tener en cuenta y revisar
cuál es la fecha de expiración o vencimiento, registrar la serie y la marca y usar vacunas de laboratorios reconocidos. Si tiene un diluyente específico, se debe utilizar el mismo y no permitir también la luz directa sobre el frasco. Y una cuestión que acá olvidé poner, a la hora de manipular las vacunas en el trabajo ya propiamente de campo, ahí en el brete, se recomienda también, y ustedes van a ver que los vacunadores, generalmente en las vacunaciones contra fiebre aftosa, le mandan ponerlo a los personales una vez que se cargue la jeringa y que vuelva otra vez la vacuna al contenedor o a la conservadora para evitar que haya una exposición directa al sol y para mantener la cadena de frío, en lo posible, ¿verdad? Por nuestras condiciones de clima. No usar vacunas residuales quiere decir aquellas vacunas o remanentes, no juntar los remanentes de vacunas de un frasco y otro en el caso que las hubiere, eso está totalmente contraindicado. No hay que mezclar, no se debe mezclar. Agitarse adecuadamente, ustedes saben que son compuestos biológicos que están en fases de materia, ¿verdad? Que deben juntarse adecuadamente, mezclarse. No usar vacunas precipitadas. ¿Cuáles son vacunas precipitadas? Aquellas que tienen grumos o cambios de color, porque eso implica ya una pérdida del valor y de la composición de la vacuna. Se desnaturaliza. Entonces algo está ocurriendo y no usar eso, por favor. Y hay que descartar frascos con fisuras o tapón rotos. Y aquí otra vez otra llamada de atención, que se deben contar siempre con un excedente de vacunas en una proporción calculada, ¿verdad? Esperada generalmente para fiebre aftosa de 2% más del hato. Ustedes deben tener o contar siempre en el campo con un stock de reserva en el caso de que tengan alguna vacuna con algún problema, ¿verdad? Que de repente uno compra las vacunas y no las utiliza todas en un mismo momento y pueden ocurrirle esto de las precipitaciones y de fisura o frasco de tapón roto, que son accidentes generalmente que ocurren, entonces deben tener un stock adicional para evitar problemas en el trabajo mismo de campo. Porque muchas veces sabemos que no estamos cerca y no nos manejamos cerca. El corral no se encuentra cerca de la casa o de la mayoría, ¿verdad? O de nuestros mismos vehículos a veces. Entonces tenemos que contar con ese plus de vacunas. Y lo que ustedes ya saben, que la vacuna hay que aplicar en animales sanos, aparentemente sanos. Si ustedes observan animales con signos de parasitosis o de enfermedades carenciales, tienen que desparasitarlos primero. No vacunar en el momento del destete, un mes antes o después, porque ustedes saben que esto también genera un estrés al cuerpo, un estrés al sistema inmunológico, entonces no hay que juntar muchos factores estresantes. Hay que observar a los animales vacunados para detectar reacciones. Esto generalmente se observa en un rodeo 2 a 3 días después de la aplicación. Entonces tenemos que estar pendientes, o los capataces y los personales pendientes de esto. No es que termina el acto de vacunación de cualquier enfermedad, ¿verdad? No solo aftosa, brucelosis y otras que ustedes van a incluir, sino hay que estar siempre al pendiente. Luego hacer cualquier trabajo de manipulación de animales, 2 o 3 días posteriores tienen que estar pendientes si no hubieron reacciones adversas. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? Seguimos entonces. Tienen que grabarse que vacunar no es lo mismo que inmunizar. O sea, ¿qué significa esto? Que por el solo hecho de aplicar la vacuna no es que ya se va a generar una respuesta inmune adecuada. Primera premisa de eso, no es igual que inmunizar. Vacunación no es igual que inmunización. Un animal inmunizado es aquel animal que tiene la cantidad suficiente de anticuerpos para una enfermedad dada, que esto es factible de medir en varios casos. Así que no es solo con el solo simple hecho de vacunar que ya está mágicamente protegido el animal. Eso tienen que sacarse de la cabeza. Y mucho menos que todos los animales van a estar protegidos. Eso sí que es peor. De igual forma, por más de que hagan el mejor esquema de vacunación, la mejor vacuna, el mejor vacunador, los animales en mejor estado, bien nutridos, la expectativa de protección en una población con un 75% para arriba, ¿qué quiere decir? Que de 100 animales que vacunen, 75 se encuentren con anticuerpos protectores, es una respuesta óptima, a partir de allí recién.
Acá lo que vamos a graficar es simplemente que en la respuesta inmunitaria primaria, que es esta de aquí, que es la con la primera dosis de la vacuna o la primera inyección, ¿verdad? Va a ser, va a transcurrir para que se produzca la producción de anticuerpos, va a transcurrir un tiempo un poco largo, casi de 21 días. La respuesta va a ser corta, después vaya a declinar rápidamente a los 21 días. Y allí es necesario en el día 21 o 28, o sea que 3 semanas como mínimo, el tiempo indicado lo es 3 semanas o 21 días después de la primera aplicación, ¿verdad? Realizar la segunda aplicación de la vacuna en los primos vacunados para lograr una respuesta secundaria de este tipo, mucho más rápida, de mayor producción de anticuerpos y de mayor resistencia. Perdón. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta aquí. Esto es lo que ustedes generan con la primera vacunación, una respuesta pequeña. ¿En qué se basa esto? Esto no es puro azar, esto se basa en que el cuerpo o el sistema inmune en realidad tiene características, ¿verdad? Una de las cuales es la especificidad, de que es capaz de reconocer o de tener varios sitios de anclaje para los antígenos, o sea que se puede vacunar contra varias enfermedades a la vez y que cada uno de ellos, los linfocitos, van a generar anticuerpos específicos para él. La otra es la memoria. La memoria, la respuesta que tenemos como memoria es esta, que las células del sistema inmunitario tienen una memoria de producción. O sea, recuerdan la primera exposición, entonces la segunda ya reaccionan con mayor rapidez, en menor tiempo y con una respuesta más duradera. Entonces, es lo que tenemos que tener en cuenta. Es fisiológico, el acto de la vacunación tiene un fundamento fisiológico muy importante y extremadamente probado. Seguimos. Hasta acá tienen consultas sobre respuesta inmunitaria primaria y secundaria y que vacunación no es lo mismo que inmunización y cuidado sobre la vacuna. ¿Alguien que se encuentre por ahí? No, doctor, todo está muy claro. ¿Está claro hasta acá? Bueno, Sí, dale, seguimos entonces para avanzar un poco más. Vamos a empezar con las patologías más comúnmente contempladas en un plan sanitario y vamos a ir viendo ciertas observaciones en cuanto a ella y ahí quiero que si tienen consultas enfermedad por enfermedad las pasen o si quieren también podemos repasarlo después. Vamos a hablar del carbunco sintomático y vamos directo a la reseña de que generalmente ustedes saben que esto afecta más a terneros entre los 3 meses y el año de edad. Enfermedad aparece más de 6 meses a un año. ¿Por qué esto? Es porque cuando uno realiza los procedimientos de manejo del ternero, ¿verdad? Generalmente esto se da luego del destete, porque allí el animal ya se comporta como una unidad independiente a la madre, ya no tiene el soporte de la madre, entonces ya tiene un estrés. Y el tiempo también está relacionado con el tiempo de erupción dentaria, que es una de las vías de entrada es por eso, a través de heridas o a través de erupciones dentarias. Entonces su frecuencia es mayor a más de 6 meses a un año por ello. ¿Se puede vacunar con vacuna monovalente? Sí, se puede, pero también existen las polivalentes combinadas con otras enfermedades clostridiales, esta es la tendencia. También hay vacunas bivalentes, entonces hay un amplio espectro de vacunas, acá solamente vamos a hacer las precisiones de que se encuentran en el mercado varios tipos de vacunas, pero hay una premisa importante que está en negrita, que tenemos que tener muy en cuenta antes del destete y repetir 2 o 3 semanas después, y en realidad que acá en vez del O ahí es 2 o 3 semanas después y también si se puede 6 meses posterior a la segunda debería ser. O sea que vacuno hoy que mi animal está por ser destetado y como es un animal primo vacunado, sí o sí yo esto hago. Por favor, esto es lo que quiero que entiendan bien. Animal primo vacunado, por favor, 2 o 3 semanas después de la primera, una revacunación, sobre todo si son desmamantes. Y luego sí podemos hacer anual. Anual o semestral, dependiendo
de la casuística, pero es una enfermedad endémica, las clostridiosis son endémicas, así que mucho cuidado y mucho respeto con estas enfermedades. Botulismo, otra clostridial. Acá otra vez hablamos de zonas endémicas una vez al año. Aquí tenemos que tener en cuenta que el botulismo está asociado a más a enfermedades carenciales, entonces lo que vamos a prevenir es con una suplementación mineral permanente. O sea que cuando hay aberraciones del gusto, cuando hay enfermedades carenciales, los animales tienden a otras fuentes de alimentación, ¿verdad? Al famoso pico de aberración del gusto, entonces las esporas del Clostridium están por allí, son ingeridas y una vez ya en el aparato digestivo, por acción de los jugos gástricos, se liberan y son las toxinas, no tanto los microorganismos, sino sus toxinas lo que afectan. Ustedes saben que es neurotóxica. Entonces hay que tener mucho cuidado, señores. Esta enfermedad es asociada muy a lo carencial. Hay que asociar bien y tener siempre presente el tema nutricional. Tema nutricional, época del año, pasturas o campos naturales y suelos deficientes. Entonces es una ensalada de cuestiones que generalmente hace que parezca esta enfermedad y otras clostridiosis. Y hay que eliminar y quemar todos los animales que mueran. Hay que tener mucho cuidado con el tema del manejo de cadáveres. También hay que decir que las clostridiosis en general, podemos nosotros hacer un diagnóstico anatomopatológico presuntivo con lesiones que le van a decir que son características a una clostridiosis, pero en el país actualmente no tenemos técnicas laboratoriales que permitan la determinación específica de toxinas o agentes clostridiales, ¿verdad? Esas son técnicas muy avanzadas, existen, pero en el país actualmente no es muy factible. Y aparte el manejo de los cuerpos tiene que ser muy rápido también para poder detectar esto, ya sean cortes o a través del método laboratorial. Así que tengan mucho cuidado con esta patología. El carbuncobacteridiano se vacuna a partir de los 1 año de edad, se repite otra vez al año, pero en campos con mucha incidencia, vean todo lo que está en negrita, se revacuna cada 6 meses. Generalmente cuando tenemos alta incidencia o datos de alta incidencia de patologías, cualquiera sea, reducimos nuestra vacunación anual, ¿verdad?, de refuerzo a una vacunación trimestral o una vacunación cada 6 meses. Tenemos que conocer que también existe una vacuna dúplex, que es dúplex simplemente bivalente y que aunque viene con carbunco sintomático. Hay quienes dicen y son de la teoría de que es mejor vacunar con vacunas bivalentes y no exigirle tanto al animal desde el punto de vista inmunológico con muchas cepas a la vez. Pero la premisa, ¿cuál es? La premisa simplemente es la siguiente, que el animal esté aparentemente en buenas condiciones de salud, que tenga una condición corporal media por lo menos, ¿verdad?, para poder aplicar o realizar una vacunación. Ya sea para una enfermedad, para 2 enfermedades o para más de 2, inclusive 10 y más cepas que hay ahora. O sea que esa es la premisa fundamental, que debería o debe estar en buenas condiciones el animal o condiciones medias por lo menos para que su cuerpo pueda invertir energía en la formación de anticuerpos. Brucelosis, sabemos que ahora actualmente es una enfermedad que se encuentra bajo campaña de vacunación. El programa de brucelosis está hace mucho tiempo, pero ahora se está ejecutando hace unos años, ya con aftosa para poder realizarlo. Sabemos que produce aborto en estado avanzado de gestación a los 7 a 8 meses. Hay que tener en cuenta un control serológico de los reproductores. Positivos se eliminan y negativos se repite un control a los 6 meses. Hay que tener mucho en cuenta esto. La brucelosis no tiene un fondo de compensación para los productores en el caso que salgan positivos sus animales y indicado su separación o eliminación del plantel. Tenemos un problema endémico de brucelosis también. Yo creo que es uno de los motivos por los cuales se está insistiendo con la vacunación, porque también es enfocada como una enfermedad reproductiva. Así que es de cuidar, es una enfermedad, como ustedes ya saben, zoonótica, entonces cuando tanto
cuando se va a vacunar o se va a manejar animales con sospecha de brucelosis, hay que tener todos los equipos de bioseguridad bien preparados y capacitar muy bien al personal que va a tener en cuenta eso. El personal no cree en esta enfermedad, no cree que le haga nada, piensa que es una disminución en su hombría, inclusive que tenga que estar poniéndose gafas o que tenga que estar poniéndose guante o tenga que estar manipulando con mayor delicadeza los instrumentos de vacunación. Así que eso se ve y se ve siempre. Entonces, tienen que ustedes que capacitarles y decirles que es una enfermedad que le va a afectar a ellos, o sea, que tienen que hablar en su idioma y que le puede causar muchos trastornos. Entonces, cuando uno le empieza a hablar al personal que le va a afectar y que le va a doler tal cosa, o la articulación y que no se va a curar mal, no se va a curar más, entonces ahí más o menos que respetan y hacen lo que uno les dice. Lastimosamente con el SHA que tenemos que ir. Pero he visto ya muchos lugares donde cuando se inicia una vacunación ellos piensan que es un mineral o una ivermectina o cualquier antiparasitario normal que se está poniendo y no tienen el más mínimo cuidado. Uno tiene que decirle siempre antes de iniciar esto, con esta enfermedad. Por más de que sepamos, ¿verdad?, que existen diferencias entre la cepa B19 y la RB41, que es la B19 la que tiene más problemas, por ejemplo, a la inoculación accidental, ¿verdad?, que la RB51, pero es mejor prevenir nomás, señores, siempre. Que se vacunan, esto está legislado, ¿verdad? Esto yo extraje de la legislación de Senaxa, ¿verdad? Que se vacuna maquilla 3 a 8 meses con cepa 19 y se marcan con una V en la mejilla izquierda. Esto no está derogado, o sea que sigue estando escrito, por eso le puse. Actualmente la vacunación es con cepa 19 o RB51, dependiendo de la resolución que saque Senaxa. Eso tenemos que atendernos a eso. Esto es lo que está legislado actualmente en el Programa Nacional de Control. Senaxa después saca en cada periodo de vacunación qué carimbo de animal se va a vacunar, en qué periodo se va a vacunar y con qué cepa se va a vacunar. O sea que tienen que tener en cuenta que esto es lo que está legislado. Tenemos que tener en cuenta dos cuestiones también, que ustedes seguramente ya lo saben por enfermedad infectocontagiosa, que la cepa B19, si uno aplica luego de los 8 meses de edad, ya va a dar un falso positivo por todo el tiempo de vida del animal. Entonces ese es el problema. Y la cepa RB51 surge para evitar o para que el diagnóstico serológico no sea positivo en las vacas que las cuales se usan después de los 8 meses, ¿verdad? O sea que RB51 sí se puede usar luego de los 8 meses de edad, anualmente o semestralmente, de acuerdo a la incidencia de la enfermedad. O sea que por eso dice RB51 no interfiere con el diagnóstico serológico. Para que les quede bien en claro, si uno vacuna con cepa 19, B19 como está arriba, luego de los 8 meses está probado que es muy factible que dé un falso positivo por toda la vida. Y con RB51 no ocurre eso. Y la inmunidad individual es 65-75%, eso es lo que dijimos, ¿verdad? Que va a tener un buen nivel de anticuerpos. De 100 animales que vacunemos, 65 a 75 animales. ¿Consulta hasta acá? Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo transcurre desde la vacunación hasta que aparezcan los anticuerpos? Estamos hablando, ¿tu nombre? Perdón. Matías. Matías, decime, ¿qué quieres saber? ¿De un animal primo vacunado o un animal ya vacunado sucesivamente? Un animal ya vacunado varias veces. Ok, me voy un poquitito hacia atrás para poder explicarles. Matías, lo que pasa acá con tu primera inyección, que vos ves acá un cuadro, ¿verdad? Que dice respuesta primaria, no está muy claro, pero esto es lo que pasa cuando vos aplicás por primera vez. ¿Se ve el cursor, Matías? Sí. Bueno, esto es cuando vos le pones la primera dosis a un animal famoso primo vacunado o de primera dosis de vacuna, ¿no? En las vacunaciones sucesivas, ya sea la segunda, la tercera, que va a ser semestral o anual, el tiempo de producción de anticuerpos protectores, o sea, que para que te vuelva a levantar inmunidad protectiva, fíjate, Matías, iría entre 28 y 35, y una semana más o menos para tener
un anticuerpo protector debido a la memoria que tiene el sistema inmunológico. Esa ventana, Matías, esto estamos hablando para cualquier enfermedad, ¿verdad? Una regla para cualquier enfermedad. ¿Qué implica esto? Ponele, a vos te surgen casos de cualquier enfermedad, que vamos a poner una clostridiosis, que es lo que más hay. Empezás con casos sucesivos de clostridiosis y te dice el productor, están muriendo mis animales. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Como sabemos, las clostridiosis detectadas en fases tempranas podemos tratarlas con medicamentos, ¿verdad? Pero generalmente a campo, ¿qué se hace? Se inicia una vacunación estratégica para reforzar la inmunidad. Entonces, Matías, vos tenés una ventana de tiempo de 7 días más o menos, en que vos una vez que aplicaste todas las vacunas, igual van a haber animales que si está la gente presente se van a ir enfermando y van a ir muriendo igual. O sea, eso es lo que pasa generalmente. Ustedes tienen que explicarle que por más de que ustedes hayan vacunado, tienen una ventana de 7, 10 o más días, dependiendo de la condición del animal, en que si le agarra por ahí o si ya estaba en la gente, el animal igual va a cursar con la enfermedad, igual va a morir. Lo que uno hace es una vacunación estratégica para tratar de ir frenando la mortandad sucesiva que puede existir nomás. A eso quería ir, Matías, vos. Sí, Ya, exactamente. explíquenle bien al productor, o sea que vamos a hacer una vacunación estratégica, tenemos todos los signos clínicos, los síntomas, inclusive diagnósticos, anatomopatológicos, que está muriendo por esta enfermedad X. Si tiene vacuna, le ponemos la vacuna, pero tenemos un plazo de tiempo que si la gente ingresó en esos animales, puede ser 1, 2, 10, 20, 100, igual van a morir, porque lo que hace la vacuna es estimular el sistema inmune. No estamos hablando de un suero. El suero se usa como tratamiento y ustedes saben que ya directamente le inoculamos los anticuerpos al animal para que neutralice la bacteria o el virus. Eso es lo que tienen que tener muy en cuenta. No, la vacuna no es un tratamiento. ¿Estamos? Sí, muchísimas gracias, doctor. Dale, entonces eso siempre ocurre que nos llaman de emergencia, mueren uno o dos, pero no te llaman cuando mueren uno o dos, te llaman cuando ya tienen acumulado 20 y quieren que vos soluciones para que no mueran los 200 siguientes y vos no sabes en qué parte mismo estás. Entonces hay que saber y explicar que al momento de ejecutar tenemos 10 días o más inclusive de que si se iban a enfermar van a seguir cayendo. Eso quiero que se quede bien en claro porque después nos llaman y lo que más desespera cuando uno es veterinario es cuando se van muriendo los animales y uno hizo todo lo que pudo. Eso es lo peor que puede existir. Entonces, ¿seguimos? ¿Alguna otra Sí, consulta? doctor, presentado, con tu permiso. Profe, decime. Sí, sobre la brucelosis nada más un pequeño comentario, ¿no? Sí, profe. Eh, Así como ya señalaste muy bien, las resoluciones son específicas para cada periodo de vacunación. Oficialmente tenemos 2 periodos, ¿no? Y generalmente, por lo menos en los últimos 2 años, el primer periodo de vacunación, que es enero-febrero, se suele extender hasta marzo, es en terneras con cepa 19. Y el segundo periodo, que generalmente se hace allá ya por abril-mayo, excepto este año que por la pandemia se hizo en julio recién, es con RB51. Ya sería en desmamantes hembra en este caso, ¿no? O sea, la vacunación está pensada para considera que todos los terneros y los desmamantes provienen del servicio de otoño, ¿no? Ese es un criterio. Bueno, y de hecho que la mayoría de los terneros provienen de esos, las terneras provienen de ese servicio de primavera, ¿no? Eso es lo que habitualmente se hace y yo creo que esta campaña que se está haciendo es muy atinada y va a tener un resultado, va a tener una repercusión muy importante en el Paraguay en el aumento de la tasa de procreo, porque yo no tengo una información de todo el país, pero informaciones puntuales donde dice control de brucelosis, la prevalencia es bastante importante, ¿no? Yo encontré en un lugar más de 40%, en otro lugar alrededor de 50% de prevalencia de la enfermedad, ¿no? Y por eso considero que va a tener una repercusión muy importante, no sé, aquí a 5 o 10 años, la eficiencia reproductiva de nuestro gato.
Sería eso, Gregorio. Muchas gracias. Sí, profe, excelente para bajar un poco a tierra lo que estamos hablando. Este es un plan a largo plazo que se instauró para mí con muy buen tino. Y como dice el doctor Valiente, documentadamente ustedes van a encontrar que en el SENAXA la prevalencia de brucelosis va ya por el 4 o 5% nomás nivel país. Pero tienen que tener en cuenta que ese 4 y 5% evidentemente es un subregistro porque ahora se está empezando a hacer los controles seroepidemiológicos de la actividad de brucelosis. A raíz de que, como dijo el doctor Valiente, una de las enfermedades reproductivas de oro, vamos a decirlo así, sumado su impacto en la salud pública como zoonosis, sumado a que era una enfermedad que estaba ya escrito el programa de control y erradicación tal cual es su nombre, era un poco desatendida porque era solo aftosa todo. Bueno, y como dijo el doctor Valiente, vinimos arrastrando problemas de eficiencia reproductiva importantes. Entonces, el principal problema detectado y no declarado en realidad oficialmente, pero al hacer una campaña de vacunación, vamos a decirlo así, agresiva de brucelosis, es lo que nosotros estamos diciendo tácitamente, es si hay un problema y tenemos que solucionar. Entonces, esto se va a ver recién a cada 5 y 10 años cuando estas terneras o desmamantes y demás entren a su vida reproductiva y empiecen a generar terneros en los periodos de servicio sucesivo, ¿verdad? Y no con tantas fallas reproductivas como hay ahora. Porque si se recuerdan, en la clase del doctor Valiente, uno de nuestros principales problemas era la baja eficiencia reproductiva. Entonces, lo más fácil de atacar, entre comillas, es una enfermedad reproductiva importante, con mucha repercusión como la brucelosis. Entonces yo creo muy atinado esto y vamos a ver los resultados en unos años en realidad. Pero de que hay mucha brucelosis, hay, señores. O sea, tienen que, sobre todo yo les digo esto no para tener miedo, sino tener cuidado y hacer siempre las operaciones que sean invasivas o en contacto directo con fluidos del animal, ya sea machos o hembras, protegerse. Sobre todo eso es el mensaje que yo les puedo dar. Así que, bueno, vamos a seguir con aftosa. Está legislado también que los periodos de vacunaciones, según el registro, lo establece el SENAXA. Generalmente se venía vacunando 2 veces Hacienda General y en los menores de 2 años 3 veces al año. Ahora esto bajó. Por este año hubo 2 periodos. Generalmente lo que se hace es un 2% de la cantidad, es lo que uno tiene que solicitar con vacunas. Las resoluciones del SENAXA para los periodos de vacunación, generalmente para el primer y segundo periodo ya salen el año anterior, allá por noviembre, diciembre más o menos, de forma que los productores puedan planificar su periodo. También tienen que tener en cuenta que esto varía de acuerdo a las condiciones climáticas y acá casi siempre en los últimos años se tuvo que extender por A o B motivo. Se tiene que tener en cuenta que hay que esperar 15 días tras la vacunación para los animales invernadas, para trasladar, perdón, animales a invernada. También está legislado que animales menores de 1 año deben ser por lo menos vacunados 2 veces antes de su traslado. Tienen que tener en cuenta que actualmente existe una alianza público-privada entre el sector, entre el SENAXA y con la Fundasa, que es la Fundación de Servicios Sanitarios del Paraguay, a través del cual se ejecutan los programas de vacunación. Y que nuestro estatus actual es en el Paraguay un país libre de fiebres aftosas con vacunación declarado desde el año 2013, de vuelta, ¿verdad? Tuvimos episodios y desde el 2013 a la actualidad este es nuestro estatus. Perdón. Aquí hay resoluciones, ejemplos de resoluciones que se emiten ya, por ejemplo, si ven acá, 15 de noviembre del 2017 y ya para el 2018, como le estamos hablando. Esto está muy bien planificado por el servicio oficial con el Fundasa. Entonces, va bien esto. Es fuente de trabajo para muchos colegas. Aquí hay esto era lo que era antes de comisionessaludanimal.com, ahora es Fundasa en realidad, para que puedan tener en cuenta.
Precisiones sobre fiebre aftosa, actualmente se vacuna con la vacuna, viene preparada ya no con las 3 cepas antiguas. En nuestra época nosotros estudiamos que eran el famoso virus O, A y C, ahora actualmente tenemos solamente las cepas O y A. Se sacó una cepa, eso seguimos un programa a nivel regional, entonces la tendencia de los especialistas en algunos casos es colgar la jeringa, en otros casos no, están todavía en reuniones definiendo la situación epidemiológica de cada país, de cada región. Por tanto, a partir de creo que este año, o el tercer periodo del año pasado, se sacó ya una cepa. Ahora vacunamos con 2 nomás. En brucelosis, como dijo el doctor Valiente, con B19 se vacunan hembras carimbocero. En este año se vacunaron en el primer periodo generalmente de 3 a 8 meses y en el segundo periodo es ya con RB51. Ahí ya está hecha la precisión. Eso es lo que le quería comentar. Hicimos un trabajo en el año 2016 para demostrarles simplemente que ante cualquier vacunación de cualquier enfermedad, acá solamente yo quiero que se fijen en la línea roja, perdón, en donde en la línea roja nos marca para la fiebre aftosa, por ejemplo, su nivel protectivo anticuerpo, un nivel de 2.00, y nosotros vacunamos animales diferentes categorías, vaquillas carimbo 4, vaquillas carimbo 5 y vacas. El punto rojo, o sea, la línea roja es el punto de corte, en donde nos dice si a partir de allí se considera que está protegido el animal o los animales, ¿verdad? Entonces, como para que vean que hay respuestas dispares de las diferentes categorías, pero todos pueden considerarse aquí en este punto protegidos, por ejemplo. ¿Entienden? O sea, eso es lo que le quería hablar, lo que es la diferencia entre inmunidad adecuada que le habíamos dado, que todos deben estar, por ejemplo, para fiebre aftosa por encima de este 2, ¿verdad? Y para que se den cuenta que vacunar no es solamente sinónimo de inmunizar. ¿Alguna consulta? Doctor, yo tengo una pregunta. Pero no te escucho bien, decime. Sí, en el Ay. momento de aplicar la fiebre aftosa, generalmente se forma un absceso y mi consulta sería si es por una mala aplicación o es una reacción que hay luego en el animal. Generalmente, sí, ese es un tema siempre también de discusión. Las vacunas pues tienen diferentes compuestos dentro para que puedan aglutinar, se dice, los antígenos, ¿verdad? Que uno logra con aglutinar antígenos que sea de una liberación controlada y que el cuerpo pueda ir produciendo los anticuerpos de manera homogénea pero sostenida. Entonces, muchas veces, ¿cómo te voy a decir? El agregado de esos aglutinadores de antígeno, ¿verdad? Son sustancias químicas, ¿verdad? Los ayudantes y coadyuvantes, entonces podría ser que dé una reacción transitoria de ese pequeño absceso. Es en el mejor de los casos, ¿no? Así como cualquier vacuna que uno aplica a un animal, por ejemplo, que de repente se le forma un pequeño absceso por 8 a 10 días, más o menos, después baja solo. Si no baja solo y se empieza a agrandar, y después ya inclusive uno ve aparte de un agrandamiento ya en la formación de pus y demás, sí ya se puede evidentemente atribuir a una mala aplicación. Por eso justamente siempre uno tiene que controlar la cantidad de veces que uno utiliza la aguja para que no pierda el filo, que se vacune en las condiciones de limpieza y higiene más óptimas posibles. Entonces, si tu absceso generalmente no baja, bueno, en bovino un poquitito más largo el tiempo, 10 a 20 días, de repente, y se agrava la situación, sí podría deberse a una mala vacunación. Bueno, doctor, porque he visto también casos donde uno como que quedan enquistados y se puede sentir Exactamente, esta es una reacción propia del organismo también, tratar de encapsular eso. Y se ve mucho de repente en algunas zonas. Doctor Valiente, no sé si tiene alguna experiencia con respecto a eso.
Sí, doctor, el tema es, yo creo que la aplicación. Eh, Hay recomendaciones, sugiere, por ejemplo, cambiar las agujas cada 50 animales, ¿no? Y no usar más de ese número, más que en ese número de animales. Y generalmente es difícil mantener una higiene muy estricta, ¿no? Cuando se hace una aplicación masiva, digamos. Y más bien viene por ahí el problema. Lógicamente, hasta ahora la vacuna antiestosa, el coadyuvante, digamos, no se ha encontrado un coadyuvante mejor el que se utiliza que no dé ninguna reacción. Alguna reacción siempre hay, pero más bien el problema está por la dificultad de mantener, digamos, la higiene en ese manejo de la vacunación. Y otra cosita es, actualmente, antes cuando utilizábamos, hasta hace un par de años, las vacunas incluían los tres cepas de virus, A o AC. El volumen de administración, el volumen de la vacuna era 5 mililitros por animal. Hoy en día es solo de 2 mililitros, ¿no? Al quitársele una cepa. Esa sería una cosa. Y luego también hay una tendencia, lógicamente, a dejar de vacunar, y eso ya se nota en algunos estados brasileños, ¿no? Que comenzaron a colgar las jeringas, ¿no? Lógicamente hay una política regional que de cierta manera ejerce una presión sobre la política local en relación a esta enfermedad. Pero Paraguay yo creo que va a vacunar todavía unos cuantos años. La visión, por ejemplo, que tiene el nuevo presidente de la Rural que leí en estos días es que sigamos vacunando, ¿no? Y la Rural pues tiene siempre su peso en esto, ¿no? Que sigamos vacunando, porque hay que tener en cuenta también que el costo de no vacunar y de hacer la serología para ver los niveles de inmunidad en el rebaño es bastante importante y es mayor que el costo de la vacunación. Eso sería básicamente, doctor, presentado. Gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna consulta más sobre brucelosis y rabia? Perdón, brucelosis y aftosa. Yo tengo una consulta, doctor. Sí. Eh, si se encapsula así en un eczema la vacuna y se abre después, ¿no se pierde la vacuna? O sea, una vez que hubo una reacción y eso fue creciendo, entiendo, ¿no? Si uno, Sí. sí, no, la liberación, la aplicación es subcutánea. El crecimiento que vos vas a tener, vamos a decirle así, del absceso, por llamarlo de una manera, va a ir creciendo sobre 8 a 10 días, transcurso en el cual ya se vehiculizó o sea, ya se vehiculizaron los antígenos justamente con el coadyuvante, ¿verdad? Lo que quedaría, como dijo el doctor Valiente, es producto de la mala aplicación. O sea, que no es que la vacuna ahí ya se va a perder, porque vos le vas a dar 8 a 10 días más o menos de observación, ¿verdad? A ese probable absceso. Entonces, el transcurso en el cual ya se vehiculizó la sangre y el sistema inmune ya fue reconocido por el sistema inmune. No es que quede encapsulado ya una vez. Eso es un proceso fisiológico que el cuerpo tarda 8, 10 o más días para encapsularlo totalmente. Y la sustancia de la vacuna, entiéndase, el antígeno con el coadyuvante, sí ya fue vehiculizado al torrente sanguíneo y al sistema inmune, sin problema. No vas a perder efectividad de la vacuna en algún caso indicado, ¿verdad? Y de emergencia sobre todo, realizar la apertura y drenaje adecuado de ese absceso. No, no hay problema con eso. Gracias. Otra cosa, pero ya desde el punto de vista de manejo, vamos a decirlo así, y de planificación en el establecimiento, se abre el periodo de vacunación, ¿no? O sea, está el periodo, sabemos que tenemos restricciones de movimiento de animales a partir de que empieza el periodo. Entonces, si nosotros tenemos prevista venta, traslado
algún tipo de movimiento de animales, nosotros debemos adelantarnos y ser, entre comillas, los primeros en vacunar en la zona si es que queremos mover animales ahí con los destinos que vimos. Eso es una cosa que generalmente, entre tantas cosas que hacemos los veterinarios, de repente se nos pasa, o de repente también el mismo propietario no nos avisa que quiere hacer un movimiento, o que tiene una venta, una cuenta por pagar, que tiene que vender animales, o lo que fuere. Entonces, eso es lo que más ocurre. Nos apuramos de repente y no, el famoso no me dieron fecha, nunca te dan fecha para vacunar. O sea que tenemos que tratar de ser ordenados y llevarle siempre esta inquietud a los propietarios o a los administradores, dependiendo del tipo de empresa, para que no sea un problema después esto, porque el problema después va por nosotros, que somos los encargados de la sanidad y la nutrición y la genética, para no que la empresa no pierda oportunidades de venta, por ejemplo. O sea, que tener bien presente a dónde, qué tipo de movimiento quiere hacer, para ver si el establecimiento puede realizar o no ese movimiento una vez que fue vacunado, porque esto pues tiene fases. La primera fase es pedir el vacunador o certificador, como le llaman en realidad. Se va, hace el trabajo los días que dure. Una vez que tiene eso, uno paga por la cantidad de animales. Posteriormente a eso se genera el acta y esa acta se tiene que cargar en el sistema para que a partir de allí, cuando está cargada, corre el plazo de tiempo que uno debe esperar. Entonces, son pasos administrativos que le siguen a la parte sanitaria que ustedes tienen que tener bien en cuenta para la carga ágil. A veces uno hace todo y la comisión o Fundasa de la zona no es muy rápida en cargar y están perdiendo días que de repente pueden ir en contra de ustedes. O sea que uno cuando termina la vacunación no es que termina ahí. Ahí empieza la parte administrativa de carga de datos y de habilitarlo otra vez al código, o sea, al establecimiento de ustedes para hacer movimientos. O sea, eso tienen que tener bien en cuenta. No es que vacunamos todo, bueno, terminé ya la vacunación y termino. Hay que darle ese seguimiento, más todavía si el propietario quiere hacer movimientos de animales dentro de los cuales la ley te establece plazos posteriores a la vacunación, ¿verdad? Entonces tienen que tener bien en cuenta eso para organizar el trabajo sobre todo. ¿Alguna consulta más? Sigo entonces con rabia. Existen en Paraguay zonas endémicas a rabia ya bien establecidas, ¿verdad? Que generalmente en zonas o departamentos que tienen zonas, o sea, zonas con cerros, zonas con cuevas de murciélagos, y van a encontrar mucho hacia la zona generalmente de Paraguarí, San Pedro, de repente por Cazapá también, Bajo Chaco. Entonces, se considera la enfermedad endémica y uno cuando se encuentra en un establecimiento ganadero debe indagar un poco acerca de la situación sanitaria del lugar donde no se encuentra. Entonces, cuando hay zonas endémicas o aparecen brotes, se vacuna una vez al año. Generalmente la hacienda se vacuna de un mes de edad o dos, ¿verdad? Y tener en cuenta esto, en zonas endémicas sobre todo. A los primos vacunados siempre repetirle 3 a 4 semanas después, esto es una regla general. Las vacunas antirrábicas generalmente proporcionan una inmunidad relativamente duradera entre 6 a 12 meses, pero siempre ante casos o zonas endémicas hay que tener mucho cuidado. Combatir a los vampiros, dicen en realidad que son murciélagos hematófagos, ¿verdad? Impregnando con difenadiona, utilizando fuego, gas en las cuevas, que son técnicas ya para aplacar un poco esto. Y lo que tenemos que tener en cuenta con el tema de la rabia, sobre todo, es el control de los reservorios, que son los murciélagos hematófagos. Primero que nada, saber diferenciar los hematófagos de los frugívoros, ¿verdad? Que es otro tema también, pero que debemos hacerlo. Y que es una enfermedad que existe y está en Paraguay presente, no es que no existe. Hay que tener muy en cuenta eso a nivel de bovinos, la famosa rabia muda. Entonces, ver con los encargados, con los pobladores de las zonas. Hay lugares donde te van a ir y le van a decir, no, ese murió rabia, no hay rabia en tal lugar.
Por ejemplo, uno se va a Cordillera, por ejemplo, y Cordillera es uno de los lugares más, más propensos a eso, ¿verdad? O sea que hay que informarse y ver qué patologías hay. Pasamos a enfermedades reproductivas, las tratamos como un complejo de enfermedades. Acá sí o sí van a faltar algunas categóricamente, porque cada vez son más. Leptospirosis, vibriosis, rinotraqueitis infecciosa bovina, diarrea viral bovina. Doctor, Sí. doctor, No te escucho bien, discúlpame. ¿qué tal, doctor? Disculpame, ¿me copias ahí? Hola, doctor. Sí, doctor, te escucho. No, solamente sobre el punto nomás, doctor, Dale, doctor. con relación al tema de rabia. Mencionaste el departamento de Cordillera, endémico per se, y no, por más que sorprenda un poco la zona del Bajo Chaco también, doctor, bastante caso de rabia. Bajo Chaco por el tema de Carandaití, etcétera, bastante endémico también de rabia, doctor. Normalmente, 2 veces al año optamos por vacunar. Bueno, el doctor Ramírez, lo que... Doctor. Nada más que eso, doctor, solamente para mencionar nomás, doctor, y ahondar en lo que estaba diciendo. Sí, el doctor Ramírez se maneja por muchos lugares en realidad en la República y conoce también bastante la problemática y sí, y se opta por, en lugares endémicos, rabia, como dijo el doctor, se opta por vacunar 2 veces al año a la hacienda completa y seguido también de un control de reservorio. Eso es lo que hay que hacer, o sea, no es solamente limitarnos a la sola vacunación, sino identificar, sobre todo, identificar las cuevas. Al identificar las cuevas, uno tiene que también empezar a leer un poquitito otra vez la parte de zoología y ver las diferencias entre los frugívoros y los hematófagos, ¿verdad? Hay trabajo en la facultad hecho de determinación de virus rábico en murciélagos hematófagos. También obra en la biblioteca, si por ahí quieren solicitar el digital, hay una tesis en donde nosotros mapeamos, casi por 5 o 6 años se mapeó lo que llamamos en epidemiología el mapa de calor de la rabia por departamento con un estudiante, con el doctor Daniel Sotel. Hicimos un recuento de los casos y bajamos en un mapa del Paraguay, ¿verdad? Con coordenadas específicas y cantidad de casos por coordenada. Entonces tenemos más o menos mapeado la patología. Hicimos el año pasado, donde pueden pedir ustedes, Daniel Sotelo, que es análisis de rabia, creo que fue del 2013 al 18 o algo así. O sea, van a tener buena información ahí, bien mapeada y bajada con coordenadas satelitales. Por ahí si les sirve, entonces pueden solicitarlo. Pasamos a enfermedades reproductivas, leptospirosis, vibriosis, rinotraqueitis infecciosa bovina y diarrea viral bovina. Evidentemente la brucelosis la tomamos aparte por su importancia ya desde el programa de control y erradicación, ¿verdad? O sea, por eso se toma, pero está incorporada como una reproductiva totalmente. Tenemos que tener en cuenta para estas reproductivas vacunar toros, vacas y vaquillas en edad de servicio. ¿Cuál es el principal error que cometemos como veterinarios? No planificar y querer, nos está llegando el servicio y cuando inicia o debería iniciar nuestro periodo de servicio, ahí queremos vacunar. Es el principal problema que podemos tener generalmente si nos olvidamos de estas enfermedades que son muy importantes. Ya de hecho por brucelosis no nos preocupamos entre comillas porque está establecido y tenemos que hacerlo más luego. Pero de estas enfermedades, el principal error está ya en el potrero en condiciones, el pasto en condiciones, en las condiciones corporales de nuestro rodeo está óptima y nos olvidamos. Entonces ahí nomás ya le ponemos una reproductiva y una vez nomás y ya terminó. No, 2 meses antes del servicio, ya coincidiendo con la selección pre-servicio o inclusive antes, uno tiene que vacunar.
Y en primo vacunadas, que son animales que se vacunan por primera vez, ¿verdad? Hay que aplicar 2 veces con intervalo de 2 a 3 semanas. ¿Por qué dice o toros? Porque los toros están catalogados como malos dadores de anticuerpos. Entonces hay que repetir nomás. Esto es uno de los principales cuellos de botella, como dijo el doctor Valiente, de que no nos van a aceptar tanto el tema de la vacunación. Y yo les cuento que hay muchas enfermedades reproductivas a través del país. Es un pool de enfermedades. A esto le tienen que sumar, si bien no tiene vacuna, la neosporosis, que también estamos siguiéndole y vemos que hay. La toxoplasmosis también, que son 2 enfermedades parasitarias. Entonces, es un cuello de botella en realidad para la producción animal de bovinos de carne. Hay y van a convivir con eso, o sea que, así que tienen que tener muy presente. Y se puede revacunar en el momento del tacto rectal, claro, para poder estimular el sistema inmunológico para que ya también la madre pueda estar preparada durante el periodo o ante una posible introducción del agente. Pasamos a lo que es tricomoniasis y vibriosis. Tricomoniasis, les quiero aclarar antes que nada, vacunas van a ver que hay. O sea que eso, si ponen en Google vacuna contra tricomoniasis, hay. Ahora, que su efectividad sea buena, no. Van a ver que hay muchos estudios que se contradicen, algunos dicen que sí, otros que no. ¿En dónde radica el principal problema de las enfermedades parasitarias para hacer una vacuna? Que tienen o varían genéticamente y antigénicamente muchísimo. O sea, que ese es el problema para poder hacer una vacuna estable y duradera contra un parásito. Que ellos, generación tras generación, varían genéticamente muchísimo. O sea, que no hay un marcador estable que permita hacer una vacuna contra él. Por eso no está incluida dentro de estas vacunas que tienen, perdón, dentro de enfermedades reproductivas con vacunas. Ese es el principal motivo. Para el diagnóstico de vibriosis y tricomoniasis se deben realizar 2 raspados prepuciales previos al servicio, no en el momento del servicio. Por eso ahí está bien aclarado, previo al servicio. Entonces, ustedes saben, estas enfermedades son detectadas a través de raspados prepuciales y cultivo. Entonces, uno lo que ve es directamente en el caso de tricomoniasis, el parásito, y en vibriosis, al teñir, ve la bacteria. Tienen que manejar que cuanto más adulto es el reproductor, el toro, va a tener mayor profundidad de las criptas prepuciales, que es el epitelio que recubre al prepucio, ¿verdad? Y esas criptas prepuciales es lo que uno raspa, y los microorganismos de estos van al fondo de las criptas. Entonces, los raspados deben ser bastante enérgicos y en gran cantidad. 20 a 40 movimientos por lo menos tienen que hacer para sacar una buena muestra. Entonces, en una buena práctica, eso es lo que deben realizar. Aquí dice toros positivos se descarta, o si es de mucho valor se puede tratar con antibióticos. Y van a encontrar de vuelta en la literatura contradicciones. Lo que más se cura es vibriosis, que es campylobacteriasis, que es una enfermedad bacteriana, ¿verdad? Con antibióticos sostenidos por tratamiento prolongado, más de 45 días, generalmente sí hay remisión del Campylobacter. Y como ustedes saben, tricomoniasis, un parásito, entonces lo que se opta por hacer generalmente animales, pero de alto valor económico, estamos hablando, animales de cabaña, generalmente es un tratamiento largo y sostenido, pero no se descarta la reinfección constante, porque quiere decir que ya está por ahí el agente. O sea que, recomendación a campo, cuando tenemos tricomoniasis en toros, es descarte. La vibriosis es tratable, apartando el toro, descanso sexual y demás, pero tricomoniasis, neosporosis, toxoplasmosis ya es muy complicado. Aquí algunos ejemplos, pero tenemos que tener acá en cuenta, si ven mi cursor, como dijo el profesor Valiente, esto era una tabla anterior a sacar una de las cepas de la vacuna lactosa, esto bajó a 2 ml.
Entonces las tosas a 2 ml son ejemplos de lo que van a encontrar y de las presentaciones que yo fui mirando en las vacunas y fui extrayendo, ¿verdad? No es nada, eso es solamente para que ustedes puedan tener. Les recomiendo también que puedan ver la página del SENACSA, en donde tiene ya una lista del programa de control y erradicación de enfermedades, cuáles son las que están aquí. ¿Alguna pregunta de vacunas hasta aquí, señores o señoras? Perdón. Doctor. Profe, adelante. Sí, un pequeño comentario. Profe. La leptospirosis es una enfermedad también muy frecuente, ¿no? Porque como es transmitido por roedores, generalmente por la orina del roedor. Entonces el roedor está por todos lados en nuestras condiciones climáticas y produce generalmente un aborto tardío. Y la inmunidad que da una vacuna preservicio no es lo suficientemente de larga duración como para proteger al animal al final de la gestación. Por eso generalmente se hace esa vacunación al momento del tacto o alrededor de ese tiempo, ¿no? Confirmamos la preñez y se vacuna contra enfermedades reproductivas, pero dentro de esa enfermedad reproductiva lo primordial es ahí la leptospirosis, ¿no? Si no se hace de todas las cepas de enfermedades reproductivas, por lo menos vacunar contra leptospirosis, ¿no? Tiene un efecto, digamos, una relación beneficio-costo muy positivo hacer esa vacunación. Eso sería, doctor. Sí, y ahora que doctor, que me refrescaste la memoria, sí, desde el punto de vista patológico, inmunológico sobre todo, las cepas de la leptospirosis tienen una particularidad que no levantan, así como dijo el doctor Valiente, el fundamento de aplicarle al momento de confirmar o dar positivo al tacto rectal es ese. Generalmente no tienden a ser muy inmunogénicas. ¿Qué significa eso? Que no van a levantar mucho la inmunidad ante las diferentes cepas de leptospirosis. Es muy pobre la inmunidad que el sistema puede levantar. O sea, que es una característica de la gente, ¿sabes? No es muy inmunógeno. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer con esto es simplemente repetir o revacunar al momento del tacto rectal y, como dijo el doctor Valiente, otra vez asociado a que genera aborto tardío. O sea que ya en último, peor, cuando estamos ya nosotros casi confirmando un ternero, ahí se nos va y entonces tenemos un problema importante. Y una forma vamos a decirle así, tradicional de tratar de orientar nuestro diagnóstico es generalmente brucelosis y leptospirosis te dan abortos tardíos, no así aquí voy atrás, la tricomoniasis, la vibriosis, la neosporosis. Ellos te dan repetición de ciclo a intervalos irregulares, por ende te van a dar un aborto en estadios tempranos. Eso más o menos es sacado de varias charlas y varias experiencias de otros colegas, mucho más avanzados en la materia, evidentemente, de cómo orientar nuestro diagnóstico. Entonces, desde el punto de vista práctico, generalmente brucelosis y leptospirosis dan abortos tardíos, generalmente, no en todos los casos, generalmente. Y las parasitarias como, las parasitarias como Neospora, Tricomona, Toxoplasma, sumándole la bacteriana, que es Campylobacter, generalmente te dan abortos tempranos, primer tercio de gestación, más o menos, y una confirmación a través de celos irregulares o retorno de celos irregulares. Así que, pero es como para orientar diagnóstico, no es para hacer y asumir que es una de ellas. Entonces, para el manejo de ustedes. Pasamos, si no tienen otras consultas, lo que son desparasitaciones, vamos a ir pasando al siguiente punto. ¿O alguna precisión necesitan más? Bueno, pasamos. El primer punto para mí es uno de los más importantes desde el punto de vista técnico, que lastimosamente cuando nos recibimos queremos caer otra vez en lo tradicional y podemos
errar muy grande. O sea que nosotros en la facultad siempre nos insisten mucho en que no se, hay que desparasitar sin saber cuál es el parásito más frecuente y la carga. Y parece que cuando nos recibimos queremos caer ya en la rutina de que no, ya voy a subir la ivermectina o el levamisol, ya ir por recetas directas. Yo sé que cuesta mucho y de hecho lo viví, lidiar mucho con los patrones, los administradores, los dueños, pero algo que no vamos a fallar nosotros si hacemos es un recuento de carga parasitaria de algún porcentaje de la población o de una población específica a la cual vamos a desparasitar. Porque la parasitosis en el mundo es endémica. Lo que nosotros tenemos que saber es simplemente quiénes están presentes y si las drogas que usamos sirven o no sirven. O sea que, como técnicos, ¿verdad? Y llegar a eso y convencer de eso es muy complicado, yo ya les adelanto, pero deberían no perder esa premisa. Por lo menos conocer un primer muestreo para cuando van a iniciarse en algún campo o en su propia instalación, de qué es lo que hay y la carga. Ejecutar un plan antiparasitario, ahí como vamos a ver, de rotación antiparasitario y ver qué efectos tiene. Es de repente mucho pedir, pero es algo que no les va a fallar. No les digo que hagan mil tests y tienen 2000 animales, pero tienen que hacer algo, por lo menos de aquellos animales más parasitados que ustedes ven con síntomas de mayor carencia o que expresan una condición no muy buena, por lo menos debería de llamarle la atención. Y hacerle dos cosas, la carga parasitaria, uno, ¿verdad? Y otro también dosaje de minerales. Es una práctica que al fin y al postre, si se llega a dar, ustedes van a quedar muy bien parados. O sea, que eso es más o menos el mensaje que les quiero transmitir. Luego también realizar el manejo de pasturas para disminuir la carga. O sea, que nosotros tenemos que ser capaces de, en esto el doctor Valiente es mucho más, y el doctor Peralta mucho más avesado que yo, el tema de la nutrición y pasturas con la carga, pero es algo que hay que indicar. Hay que indicar para tratar de disminuir naturalmente la carga, para no estar siempre en un campo sobrecontaminado, sobrepastoreado. Y para eso hay que tener en cuenta que generalmente las larvas no suben en los pastos altos. O sea, si nosotros mantenemos un nivel, de acuerdo a cada pastura, ¿verdad? Un nivel relativamente de deporte mediano o bajo. Entonces, muchos problemas de parasitosis o de reinfestación o reinfección no vamos a tener. Sumado a que aquellos animales más sensibles son los animales jóvenes. Eso tenemos que tener bien claro. Y para eso tenemos que prever desparasitaciones sucesivas y en lo posible de acuerdo a la carga, 2 meses antes del destete, al destete, en el momento del destete y 2 meses después. Con el objetivo de disminuir en lo posible la carga y para que esta carga parasitaria no sea otro factor de estrés más para el destete. Entonces, tener en cuenta que en primavera, verano, hay que hacerlo con mayor frecuencia. Y generalmente la primera desparasitación suelen decir que está documentado que el levamisol es un inmunoestimulante, es por ello que se opta por un levamisol y luego con una droga de amplio espectro. Pero tenemos que saber que hay mucha resistencia ya al levamisol, a la ivermectina. Entonces, tenemos que ir optando por las rotaciones de potreros, por la observación de la condición de los animales y separación de los mismos para tratamientos específicos. Porque si masificamos como se hizo desde hace tiempo inmemoriales, entonces antiparasitario que sale es antiparasitario que se usa de forma masiva y al cual hay resistencia ya. O sea que el manejo tiene que ser integrado, manejo tanto de pastura, de campo y sumar una quimioterapia antiparasitaria también. Pero yo les aconsejo siempre hagan por lo menos aquellos animales en peores condiciones para tener una perspectiva de lo que está ocurriendo con su hato. Ese es al menos el mensaje que quiero que les quede. En vacas y toros estos son mucho más resistentes ya a las parasitosis, pero como les había dicho al inicio, que no demuestren síntomas de parasitosis no quiere decir que no estén parasitados.
Generalmente esto ya en el bovino llega cuando es excesiva la carga, entonces la productividad evidentemente va a estar ya muy comprometida. ¿Qué quiere decir productividad? Puede bajar la eficiencia reproductiva, puede bajarme los indicadores físicos, que son la ganancia de peso, diaria de peso. Entonces, tratar de tener esa visión poblacional y por lo menos saber qué o cuáles parásitos y en qué forma están afectando. Entonces, vaca y toro realizar al inicio y al final del servicio o según necesidad. La observación de la población de bovinos es fundamental acá para tratar de detectar los problemas. Cuando hablamos de parásitos externos, tenemos que tener en cuenta que en primavera, por las condiciones de humedad, temperatura y precipitaciones en nuestro país, y ya no solo en primavera, verano yo diría, hay que hacerlo con más frecuencia por la gran infestación de parásitos que existe, interno y externo. Entonces, para externos, bañar 3 a 4 veces seguidas cada 21 días para cortar los ciclos de los parásitos externos. Generalmente también se pide rotar, primero con órgano fosforado, luego con piretroides, y siempre con el ojo poblacional de la carga parasitaria. En todos los vacunos, sin importar la edad. Y hay que tener en cuenta, al ejecutar los baños, al ejecutar, dependiendo, no importa el método que elijan para la desparasitación externa. De repente nosotros entregamos el trabajo a un personal, pero nosotros tenemos que supervisar eso, para que esté bien hecho, para que se sigan las indicaciones, que sea una correcta dilución, una correcta aplicación. No todos los animales deben de repente llevar la misma dosificación. De repente hay animales más grandes, más chicos, hay que saber dosificar, hay animales más infestados. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos al momento en el trabajo del brete y estar con el personal que ejecuta, si no somos nosotros mismos lo que hacemos, ¿verdad? Para poder evaluar caso por caso y ponerle más a uno, optar más por una zona, optar más por la otra. De acuerdo acá, como vimos que en campos sobrepastoreados los baños deben ser más frecuentes. Otra vez si son europeos y sus cruzas. ¿Por qué? Porque sabemos que las razas europeas y sus cruzas son más sensibles a la parasitosis. Otra vez, en parásitos externos, nosotros y los personales generales saben cuáles son los parásitos, o sea, cuáles son los potreros con mayor grado de infestación. Entonces, es un trabajo de unión con el personal, porque el personal es el que va a estar todo el tiempo en el campo y nosotros vamos a hacer lo que vamos a llevar las cuestiones técnicas y de repente amigarnos con el personal para tratar de obtener información. ¿Cuál es? O sea, este lote de vaca vino de tal potrero y siempre cuando se van a ese potrero vienen así. O sea que entonces ya identificamos potreros nosotros del problema. Entonces en ese potrero tratamos de rebajar la máxima cantidad del pasto, tenerlo siempre a raya, que no sea un potrero muy sucio. Entonces controlamos de manera natural a través de eso. Y no optemos simplemente como ya les dije, como receta parasitosis externa, antiparasitaria, tal cosa, ivermectina, sino ir a evaluar la situación, ver si en realidad saber cuáles son larvicidas, cuáles son ovicidas, cuáles son adulticidas. Entonces, rotar no solo de familias, no solo por ejemplo, ivermectina. Después le ponemos, después de la ivermectina, queremos hacer doramectina. Si es de la misma familia. Tenemos que tratar de cambiar las familias. Y hay muchas familias de antiparasitarios, internos y externos. Y rotar eso, sumado al control del campo. El programa sanitario consiste en realidad en juntar vacunaciones, desparasitaciones, diagnóstico de enfermedades, selección preservicio. Entonces ahí uno hace un programa, porque esto es mucho más amplio, ya abarca un todo. Entonces, así como habíamos dicho desde el inicio, tenemos que saber preservar la salud del rebaño. Tenemos que tratar de que exista el menor riesgo posible de contraer enfermedades y muertes. Y acá está uno de los principales problemas, que tenga un bajo costo económico, que generalmente es una de las cosas que más nos objetan cuando hacemos un programa sanitario. Y yo siempre les digo que orienten a lo productivo directo, o sea que si no cuidamos los animales desde edad de terneros, no vamos a poder tener luego matrices o reproductores. Y si apuntamos a matrices y reproductores, estos tienen que dar un ternero. Entonces, desde ese punto de vista, hay que darle una buena nutrición, sobre todo
combinado con un poco de genética y respetando un poco el programa sanitario, y van a ver que van a tener muchos resultados. Resumiendo, el programa tiene que ser planificado conociendo las diferentes enfermedades. Características ecológicas, acá hace referencia a las zonas en las cuales nos vamos a mover. O sea, yo no puedo recetar o diagramar o planificar un programa sanitario que sea igual uno de Ñembucú y uno de Alto Paraguay. Ese es el error que cometemos. Che, pasaban un programa así básico nomás para ver qué es lo que tengo que hacer. O sea que no, o sea, podemos darle algunas directrices, pero no tenemos que caer en el error de diagramar que sea el mismo programa sanitario para establecimientos diferentes, para manejo diferente y en zonas diferentes. Tenemos algo que ustedes van a tenerlo a mano, que es algo general, pero después eso hay que únicamente adecuar a cada establecimiento, a cada situación. O sea, nosotros vamos a ir por lo grande, pero ustedes pues, cuando vayan a trabajar o vayan a prestar servicios, tienen que adaptarlo a cada situación. Y por eso otra vez ingresamos al conocimiento de la patología animal. O sea que, evidentemente, una zona donde, como dice el doctor Valiente, tenemos mucha merma, entonces pensamos en nutrición, enfermedades reproductivas o carenciales, que no es lo mismo ir a trabajar en San Pedro o en Chaco Central, en donde se tiene el 90% de preñez, con repaso, o sea, que voy a ir al tanto a ver ahí, ¿no? O sea, que ver y adaptarse a cada situación, o sea, que no podemos nosotros llevar el mismo programa para todas las circunstancias. Y tenemos que tener en cuenta siempre que hay que hacer y planificar en base a la actividad de la estancia. Entonces, esto nos vamos a organizar, o sea, debemos organizarlo en función al periodo de servicio. Primero que nada, conocer cuántos servicios se hacen anualmente, cuánto es la duración de su servicio de primavera, cuándo y cuánto dura su servicio de otoño, si lo hace, si no lo hace. Por eso les digo, tienen que adaptarse ustedes al establecimiento. Y acá está un detallado de lo que podría contener un programa sanitario más completo, ¿verdad? Vacunación y diagnóstico de pruebas de enfermedades comunes, programa sanitario en la vaca del periparto, programa sanitario de tracto genital en machos y hembras, programa sanitario para recién nacidos, para el control parasitario. O sea, pueden ser programas independientes, pero nosotros les vamos a mostrar uno general. Y acá un poquitito precios quizás un poco desfasados de lo que cuesta esto, pero ya es como para que vayan teniendo idea. Y no olvidar nunca que en producción animal prevenir enfermedades es mucho más económico y rentable que un tratamiento. ¿Por qué? Porque con el tratamiento gastamos dinero y no tenemos la seguridad de que el animal no se va a morir. O sea que tratar de prevenir es lo más fácil, económico y rentable. Hay que saber hacer, pero es lo más económico. Y que la sanidad animal aumenta la productividad del ganado. Entonces, esta es la fuente de información. También la Organización Mundial de Sanidad Animal es otra fuente. Y acá les voy a mostrar un calendario sanitario y de manejo para que vayan teniendo ustedes y vayan viendo. Esto vamos a entrar en un trabajo práctico específico, pero para que vayan teniendo. Yo les voy a mostrar el de servicio de primavera. Básicamente es esto está hecho en una planilla Excel, donde en su columna izquierda vamos a tener todas las operaciones, aquí como tienen acá, aquí van a estar los meses. Y cada uno de ellos va a tener una observación. Aquí, por ejemplo, generalmente nuestro servicio de primavera, en las condiciones normales, o óptimas, perdón, podríamos empezarlo en septiembre, pero generalmente lo que ocurre más octubre, noviembre, diciembre y enero. Inclusive en el Chaco esto empieza en noviembre, diciembre, o sea, generalmente el periodo de servicio, como ustedes saben, está muy relacionado a la mayor oferta forrajera, que generalmente está dada por una oferta de lluvias importante que hace que crezcan los pastos. Entonces, eso es adaptar a cada establecimiento. O sea, esto es lo genérico, esto es lo que nosotros le damos en clase, pues en cada lugar van a tener que adaptar. Y así sucesivamente van a ir viendo. Esto es fácil para que puedan entender. Si mi servicio empezó en octubre y fue hasta enero, mi palpación del servicio de primavera, aquí está, generalmente 2 meses después de finalizado el servicio retirado, los toros, como quieren llamar, 2 meses después, se hace en marzo, entre marzo y abril. Luego las apariciones simplemente ustedes tienen que tener en cuenta. Si empezó en octubre, noviembre, entonces ustedes
Toman noviembre como primer mes de referencia y corren 9 meses y ahí les va a dar que va de agosto a noviembre. Posterior a eso, un destete tradicional, 6 meses. Y así sucesivamente van a ir viendo para las diferentes acciones, y un programa de vacunaciones básico, muy básico, es lo que vimos ahora nada más, o sea que eso es aftosa, brucelosis, carbunco sintomático para nuestro nacimiento de primavera, ¿cuándo? Para el bacteridiano, ¿cuándo? Lo ideal aquí es juntar, atiendan bien, compilar las vacunaciones en un periodo X que vaya de 2 a 3 meses de los animales de nacido para empezar los periodos. Eso ustedes saben que es para evitar problemas de interferencia de los anticuerpos ya maternales con los anticuerpos generados o que van a ser generados a través de las vacunas. Ese es el hecho por el cual no queremos que haya una interferencia. Entonces, que cuando apliquemos la vacuna, el anticuerpo maternal sea el que le neutraliza el antígeno. No, lo que yo quiero es que el sistema inmune ya empiece a generar anticuerpos para sí. Entonces, ese es el fundamento principal. Esto para que vayan leyéndolo, para que vayan observando, porque esto después vamos a tomarlo y vamos a realizarlo para un calendario de manejo sanitario y sanitario y de manejo del servicio de otoño. Si quieren ir preparándolo por grupos, excelente, y vamos conversando, pero esto es primavera, para que vayan teniendo un panorama de lo que se va a venir en el trabajo previo. ¿Alguna consulta hasta aquí? Con esto terminamos la clase. Doctor, yo tengo una consulta. Decime, ¿tu nombre, perdón? Sebastián González. ¿Qué tal, Sebastián? Decime. Todo bien. Cuando hablaste del tema de antiparasitación, de hacer tomar la muestra para ver si es que hay parásitos o no. ¿Cómo determino en una muestra representativa? O sea, ¿cuántas muestras tengo que tomar? Como para decir, irme al laboratorio y ver, bueno, acá sí tengo una parasitosis y me voy al campo después de parásito. Por eso, Sebastián, no les di número. Porque cualquier número que les dé, van a errar. ¿Por qué? Porque simplemente la condición sanitaria de los rodeos es diferente, rodeo tras rodeo, época tras época. Entonces ahí entra el ojo clínico epidemiológico, por más que a usted no le guste epidemiología, depende de cada veterinario. Como práctica habitual que yo hago, sin darte números, evalúo las condiciones corporales de animales de la misma categoría que generalmente se encuentran en el mismo potrero o potrero con condiciones similares, y me fijo aquel que y genética de repente, independientemente de la genética que puedan tener, y evalúo sus condiciones corporales y su grado de infestación de parasitosis externa, por ejemplo. O sea, tengo un parámetro así rápido que les doy, ¿verdad? ¿Cómo hago yo? De repente el profesor Valiente o el doctor Ramírez o la doctora Patricia tienen otros parámetros que podemos discutirlo, justamente aprovechando tu pregunta. Yo es lo que miro eso, mi condición corporal de acuerdo al momento y al tipo de pastura, al tipo de campo y a la época. Ahora, por ejemplo, si yo me voy y le miro en síntesis al más flaco, y me llama la atención ese más flaco, y antes de hacer un antiparasitario haría una muestra de los animales que están en peores condiciones corporales para ver, por ejemplo, cuáles serían sus condiciones de parasitosis. Y con eso haría una desparasitación. No así para aplicación de micronutrientes o macronutrientes inyectables estratégicos. Atiéndanme, estratégicos. ¿Verdad? O sea que ese es mi parámetro y mi forma de trabajar. Por eso no doy número de animales a muestrear, porque siempre te vas a equivocar. Ok, o sea que al final le antiparasitas, o sea, le aplica el antiparasitario a esos animales nada más, no a la No, la muestra de materia fecal antes que nada.
Claro, pero si te sale positivo, por ejemplo, a varios No, nematógenos. si me sale quiere decir que ese animal no está repercutiéndole más que a los otros. Y allí veo qué tipo de parásitos existen y aplico. Y a esos mismos animales que yo había sacado la muestra, tenés que identificarle cuáles son, les vuelvo a muestrear a los 35 días más o menos. Eso es una condición ideal. Así que, y de repente uno inclusive hasta uno recurre a su propio bolsillo en el afán de tratar de que salga mejor, porque generalmente no se prestan no hay presupuesto nunca para hacer esto. Y o si no, es sacar foto, enviarle al patrón y decirle, mira, esto están jodidos, esto no van a pasar este invierno. Y lo único que te dice, no, y vamos a suplementarlo. O sea, el patrón ya te da una receta simpática. Y de repente puede funcionar como puede que no. Entonces vos entre el costo de la suplementación le decís, bueno, ¿y por qué no le hacemos un análisis parasitario para saber por ahí qué hay o no está que muy minado? Otra parasitosis que le tiene miedo es la anaplasmosis, piroplasmosis, lo que le tiene miedo, que conocen los propietarios. Entonces, por ahí puede entrarle y le hacer ya un análisis parasitario. Esa es mi forma, Sebastián, y no muchas veces aceptada por los patrones de cuento, no es muy popular eso que te digo. Pero de última, hasta yo llegué a hacer ¿cómo te iba a decir? De mi bolsillo para sacarme un poco las dudas en ese afán de saber qué es para lo que hay ahí. Más o menos como yo trabajo, no sé los doctores cómo es su manejo, de repente estamos para compartir experiencias. Doctor Oscar. Permiso, sí. Sí. Gracias por el espacio, doctor, presentado. Como el bolsillo lo está presentado es bastante profundo, entonces él paga su bolsillo. Una cosa importante mencionar. El análisis de huevo lo podemos hacer nosotros. Alguien que se dedique a la reproducción, por ejemplo, y tiene un microscopio, compra la cámara de MagMaster y puede hacer ahí en la estancia. Es muy importante esto, agregarle a nuestros servicios veterinarios, porque no hay otra profesión más preparada para desarrollar un programa sanitario y de manejo que el veterinario, ¿no? Y bueno, uno lee cualquier bibliografía, dice, y de acuerdo a las recomendaciones del médico veterinario, ¿no? Cuando se trata de sanidad. Este espacio nosotros tenemos que conservarlo y mantenerlo. ¿Cómo vamos a mantener este espacio de nuestra profesión? Y a través del conocimiento y la idoneidad. No hay otra salida. Porque si vamos a caer en la rutina de aplicar nomás cada 2 meses, cada 45 días, eso lo hace cualquiera. Si vamos a hacer eso nomás, es prescindible en nuestro servicio como profesional. Eso hay que tener en cuenta, es una recomendación que le hago, ¿no? Otro principio a tener en cuenta: las resistencias a las drogas son mucho más rápidas y aparecen más precozmente que una nueva droga. Hay muy pocas drogas antiparasitarias en el mercado y desarrollar una droga para un laboratorio es muy costoso. Es por eso que más fácilmente aparece primero la resistencia antes de la creación de una nueva droga. Entonces no hay por qué utilizar mal el antiparasitario en forma indiscriminada. Hay muchos antecedentes de resistencia, por ejemplo, a la ivermectina. Es por eso que en el mercado ustedes van a encontrar la ivermectina. Hace 20 años atrás era solo al 1%. Hoy en día existen las ivermectinas de más de 1%, 3,5, 15% inclusive de concentración. Y es por la resistencia que hay a la ivermectina, ¿no? Justamente el otro día consulté con un colega mexicano que es parasitólogo sobre este tema y me dijo, ellos allá en México, fíjense la distancia y no creo que pase cosas diferentes acá,
están recurriendo otra vez al levamisol, una droga antigua a la que había resistencia. Se dejó de usar y desapareció esa resistencia, ¿no? O utilizan los benzimidazoles, ¿no? Para desparasitar. ¿Cuál es otro problema de la ivermectina? Para lo que trabajamos en pastoreo y el bien precioso que tenemos es el pasto, porque ese es un bien permanente de un establecimiento, no un animal. Un animal es un pasajero. Un animal es un pasajero, va a estar un tiempo, pero el pasto que tenemos, los campos son perennes, los pastos tropicales son perennes y es para toda la vida. Entonces, la ivermectina perjudica al coleóptero, que es el que incorpora la materia fecal en el suelo. Y existen drogas endectocidas, por ejemplo, como la moxidectina, que no tiene ese efecto. Por lo que también hay que considerar eso, ¿no? Considerar el uso de esa droga, nunca indiscriminadamente, ¿no? En relación al muestreo que mencionó el doctor, sí, efectivamente, ¿no? Hay que hacer todos esos análisis que él dijo. De lo ideal es cuál es. Y lo ideal es que tome muestra en todos. Pero ante la dificultad y ante el costo, quizás tomar muestra de los animales que realmente vemos que están en una condición corporal deficitaria, ¿no? Y si no podemos hacer análisis individuales, por lo menos hacemos un pool de muestras, ¿no? Vamos de lo ideal a lo realizable, ¿no? Y yo creo que esto tendría que ser un principio que tenemos que tener como concepto. Y le lanzo un último desafío, porque yo he visto el resultado de un trabajo de investigación hecho en un sistema de pastoreo racional. Se incorporaba un desmamante con alta carga parasitaria de más de 1000 huevos por gramo de materia fecal y sin desparasitar, por el hecho del manejo del pastoreo y el sistema de rotación que se utiliza, naturalmente fue bajando la carga parasitaria. Entonces, es necesario las drogas y quizá una inicial, pero el manejo es fundamental. Porque recuerden, las larvas no tienen una capacidad de subir un edificio. Tiene capacidad para subir a la segunda planta, pero no subir por la escalera a un edificio. Y bueno, si tus pastos tienen medio metro, un poco más de altura, un 40 centímetros, por lo menos ya es un edificio para la larva. O sea, la larva generalmente no sube más de 20 centímetros. Entonces ahí con el manejo solucionas. Si vos metés a una altura de pastoreo de 60 centímetros y pastás hasta 30 centímetros, naturalmente vas a ir reduciendo la carga parasitaria. Si vos haces un sistema de pastoreo racional, o por lo menos rotativo, lo más racional que se pueda, y utilizas tus parcelas, tus potreros cada 30 a 35 días en primavera, verano, la mayoría de los ciclos de los parásitos va de 21 a 22 días, a 28 días. Entonces, la mayoría ya murieron cuando los animales llegó a ese potrero, ¿no? Entonces son conceptos. Y son conceptos, información y conocimiento. Eso no nos viene gratis ni solo. Tenemos que nosotros empeñarnos. Y yo le pido, mi humilde consejo es que ustedes sean los más conocedores del tema, porque es un espacio propio del médico veterinario. Sería eso mi observación, estimados profesores y estudiantes. Gracias por el espacio. Y de última, promocionando un poco la facultad también. La facultad brinda el servicio del diagnóstico de huevos, larvas, coproparasitológico y demás. Y para huevos, determinación de huevos y larvas, si no estoy equivocado, o sea, me tendría que actualizar un poco, no pasa los 3000 guaraníes por muestra. Otra opción, como dijo el doctor Valiente, es hacer los pool. Los pool, ¿qué es un pool? Es un conjunto de heces de animales que, por ejemplo, están en el mismo potrero. Entonces le sacamos ese a X cantidad de animales, los animales que nos parecen más sospechosos, etc. Y juntamos en una bolsita y los traemos a analizar. Le digo, no pasen los 3000 o 4000, creo que era por muestra.
Entonces podemos optar por eso y hacemos el pool de parásitos por potrero. Entonces son formas, pero yo siempre trato de inculcar eso, que usen la facultad como prestadora de servicio. Y ahora hay una tabla detallada de diagnósticos que se pueden hacer, entonces entre los cuales el más básico es, como dijo el doctor Valente, si uno no tiene la capacidad de observación, no tiene los microscopios, además no se dedica a reproducción, bueno, por lo menos sepan y digan, no, en la facultad se hace. También en lo privado se hace, ¿verdad? Solamente que seguramente un poco más caro, pero le digo, en la facultad hay. Acá tengo una pregunta de Lidia. Me pregunta si la tricomonía científica puede ser asintomático. Es totalmente asintomático. Es el principal problema, ya que estamos con la palabrita asintomático, ¿sí? Se comporta totalmente, como dicen los que saben, en un comportamiento silente, él dispersa. Y atiendan la magnitud del problema de tricomoniasis, toxoplasmosis, neosporosis, que son enfermedades que tenemos que ir apuntando un poco más a eso y no solamente las tradicionales. No hay ningún síntoma probablemente. Nada. Y atiendan bien. Nosotros siempre hablamos de las proporciones, que hay 4% de toro, 6% de toro. ¿Qué es eso en la realidad? Ese animal, con el parásito o la bacteria, lo que ustedes quieran, si yo digo 4%, quiere decir que en promedio está sirviéndole a 25 hembras. O sea que está diseminando la enfermedad a 25 probables madres. Entonces, esa es la magnitud real del problema. No te dice, pero yo hago un malo, doctor, IATF. Está de moda pues la de que yo soy estudiante para aprender la IATF y sus miles de variantes. Tranquilo. Y después te quedas con la IATF. No, doctor, yo hago repaso de toro al final. Entonces, el toro con lo que tiene que estar bien, entre comillas, ¿verdad? Todo el átomo en realidad, pero el toro es más fácil de ver el problema, de dimensionarlo. Porque es más fácil separar un toro que 1000 hembras. O 4 toros que 100 hembras. Entonces, yo apunto a eso, ¿verdad? A lo más fácil y a lo más barato. Entonces, acá es la consulta de Lidia ya está respondida. ¿Alguien más que tenga otra consulta? Doctores, ¿algunas experiencias que tengan con respecto a este tema? Sí, buen día, doctor. Yo tengo una consulta. Decime, Francisco. Ayer te he visto. Montebruno, Ya. El tema este que mencionó el doctor Valiente sobre la leptospirosis, primera vez que escucho, ¿verdad? El tema de hacer una revacunación en el momento del tacto. Ah, Sí. algo así dijo, ¿verdad? Así mismo, Francisco. Bien. Sería solo leptospirosis. No, había mencionado, perdón, había mencionado el doctor reproductiva en general, Francisco, pero atendiendo que entre las que vas a tener tu vacuna, ¿verdad? El pool de enfermedades, o sea, perdón, el pool de agentes que va a tener tu vacuna, leptospirosis, vamos a decirle así, el que más riesgo de aborto tardío te va a dar y el que es más silencioso. Ese es el fundamento técnico científico de la revacunación al momento del tacto rectal y sobre todo confirmar positivo, Francisco. Eso es fundamental. O sea que siempre, o sea, si ustedes leen esto, ahora en el material, por ejemplo, Manuel el Ganadero, donde haya asignación, siempre marca revacunación al momento del tacto, pero no te dice por qué. Entonces ahí lo que, como dijo el doctor Valiente, hay que diferenciarse. Ese es el motivo técnico, académico, científico y productivo de este tema. De que en las enfermedades, sobre todo como dijo el doctor, la leptospirosis y otras, te dan pérdida y vos no sabes ni por qué perdió. O sea, vos viste una vaca linda con buena condición corporal, que siempre te entregó un ternero, de repente empieza a fallar. Entonces ese es el motivo, Francisco, de la vacunación al momento del tacto. Doctor Ramírez. Gracias, doctor, en el mismo sentido que el apreciado profesor Valiente, gracias por el espacio. Para complementar nomás, doctorazo, ese tema del fundamento, técnicamente coincido contigo, ¿verdad? El tema, bueno, anteriormente, bueno, unos cuantos años
la verdad, unos cuantos años atrás, justamente la costumbre era hacer las populares vacunaciones, sobre todo el clásico que nos enseñaban nuestros anteriores profesores, y mismo lo que la experiencia nos decía era que hacer las vacunaciones reproductivas, famoso, mediante el servicio, volver a revacunar si son primos vacunados 15 a un mes después, etcétera, etcétera. Y hoy en día, justamente en ese mismo sentido, el tema de la revacunación al tacto, y eso desde, vos diste un fundamento, doctor, técnico y científico, y le voy a sumar un poquitito más nomás a ese fundamento, el tema de la inmunidad, ¿verdad? La inmunidad que da la vacuna, justamente, las vacunas en plural, y ese también es un fundamento del por qué se opta también por hacer la revacunación al tacto, porque entre la prima vacunación, que normalmente se hace preservicio, y si vos vas a optar a hacer solamente las vacunaciones un mes antes del servicio, y si tenés un servicio estacionado, un solo servicio al año, vas a hacer la siguiente vacunación prácticamente un año después, un año, 13 meses, inclusive 14 meses después. Entonces no existe una vacuna tan efectiva que te despierte o que te genere una inmunidad tal, sobre todo contra el pool de la reproductiva. Entonces, al vos hacer de vuelta esa revacunación al momento del tacto, ¿cuánto es lo que pasa? Si vos sacaste tu toro, sacaste en diciembre y vos estás haciendo tacto, normalmente, estamos hablando de tacto, no ecografía que hacer los 30, está hablando de tacto hace más o menos en febrero o marzo, volvés a hacer ahí la reproductiva, entonces tenés todavía una inmunidad bastante interesante con la vacunación anterior, y vos estás reforzando de vuelta con esa revacunación, ¿verdad? Sobre todo con la reproductiva silenciosa, que es la que vos mencionaste, IBR, diarrea viral, leptospira, etcétera, doctor. Y es un poco ahondar un poco en el fundamento del por qué hacemos la revacunación de vuelta al tacto, por la inmunidad que despierta la vacuna, justamente, solamente eso, doctor, adelante. Sobre el punto nada más, doctor. Es muy cierto lo que manifiesta el doctor Ramírez, porque eso pasa en la práctica lo que él dice. Pero no, es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que a los primos vacunados se los revacune antes del mes, tercera, cuarta semana. Ese debe ser nuestras recomendaciones. Y volver a hacer refuerzo al momento del tacto, ¿no? Pero lo que él señala es lo que suele pasar habitualmente en condiciones prácticas, ¿no? Por eso es muy importante lo que él manifiesta, ¿no? Esa acotación más quería hacer. Gracias. Gracias, doctor. Sí, en realidad nuestra premisa fundamental es que tengamos la cantidad suficiente de anticuerpos circulando, o sea, producidos y circulando por ahí, en el momento en el cual, pues como sabemos fisiológicamente, pues la progesterona automáticamente lo que hace es una disminución de la agresividad del sistema inmune, o sea que está deprimido técnicamente. Entonces lo que queremos es que circulen ahí por las dudas nomás una buena cantidad de anticuerpos. Entonces al momento del posible o la posible infección o reinfección, entonces que tenga la suficiente capacidad, porque como todos sabemos el momento mayor o la puerta de entrada, o sea, la ventana de entrada del microorganismo más importante es en la gestación, ¿no? Entonces, eso es el fundamento en realidad. Y como dijo el doctor Valiente y el doctor Ramírez, ¿verdad? No, generalmente lo que no quieren hacer los productores es la segunda vacunación o la revacunación, que es lo ideal, ¿verdad? O sea, que eso es lo que hay que pregonar y tratar de meterle luego, no sé, con lo que sea en la cabeza. Y es un poco profundo, ¿verdad? O sea, que pues, discutirlo con estudiantes de veterinaria y colegas avesados en la materia, pues es más fácil. O sea, todos sabemos que hay que hacer. Pero convencerle al productor que tiene los subpréstamos, que tiene que otra vez recircular, pagar sueldo y gastar en doble dosis de vacuna otra vez, pues de repente se hace un poco, vamos a decirlo así, no es su prioridad. Pero hay que tratar de concientizarle, ¿verdad? Concientizarle sobre todo. Ese es lo fundamental, como un esquema para que tenga ya eso.
Y generalmente nuestro pecado como profesionales, hay que hacer mea culpa, ¿verdad? Es no saber explicar estos fundamentos que son potentes, pero no saber explicarlo y que el productor se convenza de eso. Eso es fundamental. Si no está convencido, no te va a pagar por hacer, porque va a considerarlo, como dice ya ahí, un gasto y no una inversión. Sobre todo es eso más o menos, o sea, es eso el mensaje que queremos hacerles llegar. Y para eso tienen que leer, tienen que interiorizarse, tienen que saber el motivo real de las cuestiones o si no, consultarnos. Francisco Montebruno, ¿está respondido o alguna precisión más querés hacer, no? Excelente, doctor. Dale. ¿Algún compañero o compañera que tenga alguna duda? ¿Estamos sin dudas? Por lo menos hasta aquí. Todo claro, doctor. Todo claro. Gracias. Doctor Valiente, ¿algunas acotaciones sobre el examen? Seguramente quieren los muchachos escuchar